muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es un día bonito y especial porque comenzamos el nuevo curso con el nuevo ciclo de conferencias de gastronomía, de cultura alimentaria que hace la Carta Malacitana desde hace más de 15 años. Eso fuera de carta que se recibió hace poquito para indicar esas sugerencias, ¿no?, de que es lo más importante de las cartas. Y hoy tenemos una conferencia inaugural con tres grandes expertos, cada uno en su materia. Vamos a tratar un tema que estábamos comentando, que el título es muy fácil, muy sencillo, que todo el mundo, que yo sé, cuando habéis leído a lo mejor habéis dicho, bueno, ¿qué es, no? ¿Esto de qué va? Bueno, pero aquí está, ¿no? Algo de interés demuestra y despierta, pero vamos, yo voy a contextualizar un poco el porqué de todo esto. Estas conferencias, como cada año, cuentan con apoyo de instituciones públicas como la Universidad de Málaga, Facultad de Turismo y por supuesto este Gastrocampus de la OMA que nos ceden, que es una maravilla y que gracias a ellos podemos estar hoy aquí reunidos, ¿no? Pero también está con nosotros Sabor a Málaga, Reputación de Málaga. La Mallorquina, que este año va a ser nuestro proveedor oficial, por así decirlo, de esos productos malagueños tan maravillosos que luego degustamos al final de cada ponencia. Y también tenemos otra nuestra sede, ¿no?, donde alternamos los espacios y donde siempre volvemos y estamos, que es el Ateneo de Málaga, que para nosotros es un puntal muy importante y necesario. Hoy vamos a degustar unos quesos que después os diré, con unos vinos que por supuesto ponen la denominación de origen Málaga y Serrat de Málaga. Y voy a presentar a quien tenemos hoy aquí, que nos acompaña, porque hoy sabemos que el nombre de la conferencia es Globalization, cambio de paradigma. Yo he puesto el nombre así que a mí me han dicho, te lo he inventado, ¿verdad? Digo, pues no. Y voy a demostrarlo, que no me lo he inventado. Y tengo tres personas que para mí son importantes a nivel de los temas que vamos a tratar, de turismo, de gastronomía y de hostelería, como son, tenemos aquí a Luis Pineda Valdés, que es el director de Viajar con Mucho Gusto, que es una agencia de viaje especializada en turismo. Muchas gracias por enrolarte en el barco. Mi compañera Esperanza Peláez, periodista gastronómica y propietaria del Club Gastronómico Kilómetro Cero, que yo creo que es archiconocido, si no lo conocéis, debéis conocerlo. Es fundamental para dinamizar la actividad gastronómica en Málaga. Y tenemos a Javier Fruto, que es presidente no solamente de MAO, sino también de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía. Muchísimas gracias, Javier. Con ellos vamos a hablar, pero antes voy a presentar a Antonio Carrillo, que yo sé que la mayoría lo conocéis, que es el presidente de la Carta Malacitana, para que hable sobre el programa que vamos a tener. Va a hacer un breve resumen del programa de actividades que vamos a tener que arranque el curso de hoy. Así que, Antonio, muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a todos y a todas las personas que esta tarde, previsiblemente de lluvia y viento, aunque ya veremos a ver en qué acaba la cosa, pues habéis tomado la decisión de venir a asistir a la inauguración de este ciclo de conferencias que supone, como decía Laura, el curso o el año número 16. Es decir, que se dice rápido, pero luego ha sido muy largo. 16 años con este ciclo de conferencias, y a 9 o 10 conferencias anuales, pues yo creo que si esto lo llevamos a algún libro famoso que apunta a los retos, pues seguramente habrá pocos ciclos que sean tan longevos y con una temática tan monocolor y tan interesante como es la cultura alimentaria y la alimentación ciudadana, que es lo que nos mantiene en pie, y la buena alimentación pues nos mantiene más derechos y por más años de perspectiva de vida. Bueno, pues este año, repito, empezamos el curso número 16 con esta palabra que acaba de notar Laura de Bueno, en realidad el hilo conductor que este año vamos a realizar para este ciclo de conferencias pues es muy de moda, pero no solamente debe de ser una moda, sino que debe de ser una realidad, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es una palabra también que nos hemos acostumbrado a pronunciar, a llevar, pero que después llevar a la práctica pues no es tan fácil. Pero sí que es verdad que todo esto pues tenemos la obligación, por lo
menos dejar este sitio que vamos a estar lo mismo que nos lo encontramos. Sería nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Entonces, bueno, con ese hilo conductor que decía, la conferencia de hoy pues ya ha presentado a los ponentes, que son un lujo contar con estas 3 personas tan autorizadas en sus materias correspondientes, y voy a hacer una mención muy rápida de lo que va a consistir el ciclo a lo largo de todo el curso. En noviembre, pues la conferencia que será el 15 de noviembre, que se llama Cambio de tendencia en los hábitos de compras y de consumo, estamos todavía intentando bueno, pues atraer a ponentes, que los hay, pero que todavía no está cerrado el tema, por eso no digo los nombres, pero que yo creo que los hábitos de consumo y de compras en la sociedad actual y en los tiempos en los que estamos, pues es muy importante saber elegir y saber, sobre todo, comprar. Y comprar productos que nos beneficien desde el punto de vista de la salud. Nos vamos a diciembre. En diciembre la conferencia será el día 11 de diciembre y se llama Platos festivos tradicionales y sus nuevas versiones. Todo el mundo sabe, y los que comemos y nos gusta saber lo que comemos más todavía, pues que todas estas innovaciones que se hacen actualmente en la nueva cocina proceden de los platos clásicos y tradicionales. Es una innovación. En este caso, pues vamos a tener con nosotros a Abilio Arteaga, que es chef del mesón restaurante Casa Abilio de Álava. Como él viene con mucha generosidad, pues nos gusta hacer publicidad de su restaurante. Si alguien no ha ido a Casa Abilio de Álava, pues se ha perdido una gran fiesta gastronómica. Es un sitio donde se come magníficamente. Y es muy recomendable. Por aquí alguien dice que sí, que lo conoce. Bueno, pues nos vamos después de Navidad, después de diciembre, nos vamos a enero. Y el día 10 de enero abrimos la conferencia en el Ateneo de Málaga de la periodista María Sánchez, que seguramente la conoce también muchísimo de los que estamos aquí, porque es periodista del suplemento Gourmet de ADC. Y es una persona pues, experta en todo lo que se mueve en el plato y todo lo que se venía con la cuchara. Todo esto pues es una mujer muy experta, ¿no?, en todo esto, y va a hablar de las tendencias gastronómicas del año 2024. Nos vamos a febrero y va a estar con nosotros Miguel Herrera, que lo conoce también todo el mundo porque es muy popular y es además socialmente muy conocido. Miguel Herrera es el propietario del hotel La Cueva del Gato y de otros restaurantes que ha abierto en San Pedro de Alcántara. Y bueno, pues para mí es una persona muy particular, desde el punto de vista de que tiene una implicación social bastante importante. Sabéis que el año pasado le dio el rey, le impuso la medalla al mérito civil, y como no está, pues podemos decirlo, porque durante la pandemia él tiene un catering y se dedicó a llevar comida a las personas mayores que no podían tener movilidad. En torno a 800 menús diarios llega a repartir. Y eso pues llegó a las alturas y tuvo ese reconocimiento. Pero vamos, que es una persona con unos valores tremendos y con una, digamos, disposición para colaborar en todo lo que sea necesario tremendo. Bueno, pues nos vamos esto era el 14 de febrero, nos vamos al 13 de marzo y la conferencia se llama Clima y Alimentación en el Mar y la Montaña. Creo que es lo más bonito que ha puesto lado. Esto tiene que ser todo lo entenderéis del clima y la alimentación. Fijaos que dos palabras con tanto significado que tienen actualmente. Bueno, pues ya está con nosotros José Carlos Báez Barrenuevo, que es científico titular adscrito al Centro Oceanográfico de Málaga y Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía, el CSIC. Y bueno, pues conocer de primera mano de un científico cómo está influyendo la temperatura, el cambio de temperatura en la recolección y la producción de alimentos. Es un tema actualmente pues, capital. Nos vamos a abril y en abril vamos a contar pues, con el entrañable Sebastián Martín, el propietario de Chinchín Puerto,
y nos va a hablar de un tema que yo creo que debería de calar cada vez más, y es el mar y su temporalidad alimentaria. Es decir, todo el mundo sabe, pues en la huerta, pues eso, todo el mundo sabe que los melones son en verano, las naranjas en invierno, pero ¿y en el mar qué pasa? ¿Hay temporalidad también? Pues también, pero se conoce menos, nos preocupa menos, porque digamos, siempre cuando vamos al mercado a la pescadería, pues casi siempre están los mismos pescados, pero ¿esto qué pasa? Pues Sebastián es un experto que nos va a explicar todo este tema. Y cerramos el ciclo en mayo, porque sabéis que desde el año pasado, también obligados un poco por el cambio climático, la conferencia de junio la hemos suspendido. El ciclo lo terminamos en mayo, porque en junio llevábamos unos años con tanto calor que era insufrible estar aquí, y sobre todo me acuerdo de los años de pandemia, que no había aire acondicionado, era tremendo. Entonces por eso acabamos en mayo y bueno, pues se recortan una conferencia, pero yo creo que todo lo agradecemos por el calor que hace en el público. Bueno, pues cerramos el ciclo con la evolución de las nuevas cartas de restaurante. Es verdad, todos nos quejamos de que a veces los restaurantes son un poco innovadores, excepto aquellos restaurantes que tienen una cocina, digamos, muy actualizada, muy innovadora y muy creativa, pero a veces muchos restaurantes caen en la rutina, ¿no? En repetir platos. Y en este caso pues vamos a contar con 3 restaurantes y 3 cocineros de gran nivel. Es Rubén Antón, lo conocéis, que es el cocinero del restaurante Archiduna, que bueno, pues está haciendo hueco en el interior de la provincia, un restaurante con una oferta gastronómica muy innovadora, muy creativa, muy de terreno también, muy local. Mateo Manzato, del restaurante Benedict de la Almádena, y también es conocido porque tiene una cocina muy interesante, una fusión italo-malagueña con productos italianos mezclados con productos locales, esos canelones que tiene de chivo, canelones de chivo lechal, que es una delicia. Y también me gusta hacer propaganda de Mateo porque es un sitio donde también hay chileno. Y también va a estar con nosotros pues José Andrés Jiménez, cocinero de Almejara Casual Bar, que hoy está de enhorabuena porque le acaban de conceder un sol de la guía del sol. Un solete. Entonces ya, pues él es un solete, pero ahora ya más todavía. Y también va a estar Camilo Rojas, que es jefe de cocina del Patio de Beatas. También es un cocinero innovador, un cocinero joven, y que está haciendo pues también una revolución en todo lo que es la nueva cocina, y de hecho el Patio de Beatas, si ven por allí lo vais a ver que es un sitio también digno de visitar. Y con esto acabamos la temporada. Espero que sea un ciclo interesante. Yo creo que el ciclo está muy maduro, todas las cosas todos los temas que tratamos son temas muy actuales, muy innovadores, muy interesantes, y en eso pues también quiero agradecer a Laura, que es la coordinadora del ciclo, que es la que se preocupa de que todo esto pues sea lo más adecuado, lo más actual, y este ciclo pues brilla y luce por ese prestigio que ya tiene de tocar temas que son muy interesantes para la alimentación y para la cultura alimentaria. Por lo tanto, pues, vuelvo a repetir el agradecimiento de que estén aquí hoy con nosotros, y darle paso al micrófono a Laura y hacer la conferencia. Muchas gracias. Voy a hacer una breve presentación de 2-3 minutos, no voy a aburriros mucho para dar paso ya al debate, pero quería contextualizar porque claro, cuando planteé a la Junta a mis compañeros de la Carta Malacitana el término, me dijeron, te lo has inventado. Digo, no. Luego alguna otra persona más me ha dicho, te lo has inventado. Yo, que no me lo he inventado. Ya les expliqué un poco, entonces creo que no soy amiga de los anglicismos, pero como este término cada vez yo lo he escuchado más, me parecía interesante tocarlo, sobre todo no por el término en sí, sino por el calado que tiene a nivel mundial, ¿no? Porque creo que estamos viviendo o no, eso me lo tienen que decir ellos, esto vamos lanzando temas, ¿no? Porque de hecho este año todas las sugerencias de la carta y todas las conferencias van alineadas en la nueva era, ¿no? Esa nueva era que se habla de la astronomía, ¿no?
Esto es la portada de Economist, ¿vale? La portada, si no me equivoco, la portada del 26 de junio de 2019, ¿vale? Eso es lo que es la portada que, a ver, acuñaba ese término, es globalization. Yo también he tenido que practicarlo parecido, ¿eh? Es un término acuñado precisamente por la revista de Economist que define el proceso de involucionista del libre comercio mundial que empezó con la guerra comercial entre Trump y China. Eso fue 2007-2019, que fue el mandato de Trump. ¿Os acordáis del American First de Trump? Que decía American First. Bueno, pues decía, no, primero América. Esas medidas proteccionistas hicieron que se cerraran en banda muchas medidas y por tanto muchos inversores, en fondos grandes, empezaran a ralentizar esas inversiones a nivel global, con lo cual el mundo, digamos, que empezó a ir un poquito más lento, ¿no? Y ellos acuñaron ese término en un artículo bastante interesante, ese 24 de enero de 2019, 24 de enero, es decir, la pandemia no había llegado, que hablaba de la globalización que ha perdido el vapor. Voy a leer una cosa muy breve. Las tensiones comerciales actuales están agravando un cambio que ha estado en marcha desde la crisis financiera de 2008-2009. Como explicamos, la inversión transfronteriza, el comercio, los préstamos bancarios y las cadenas de suministros se han reducido o estancado en relación al PIB mundial. La globalización ha dado paso a una nueva era de lentitud, adaptando un término acuñado por el escritor holandés y lo llamamos globalization. ¿Vale? Esto es lo que hablaba de Economist el 24 de junio de 2019. Eso es la primera fase. Esto ha tenido 3 fases. Esta es la segunda fase. La primera era Trump y esos medidas proteccionistas, y la segunda llegó con la COVID, es decir, llegó poco tiempo después. Esa fue la portada del 16 de marzo de 2020. ¿Vale? No esperábamos. Hicieron un artículo en el que se hablaba adiós a la globalización, el peligro atractivo de la autosuficiencia, que hablaremos ahora de esa, ¿no? Todo el mundo de aquí de un huerto en su casa, ¿no? Y en su artículo hablaba de que el COVID ha acabado con la globalización, hacían esa pregunta, esa reflexión, y decía, a medida que las economías se reabran, porque estábamos en un momento, acordaros, en pleno marzo, que acabábamos de estar con el COVID, a medida que las economías se reabran, la actividad se recuperará, pero no esperen un regreso al mundo despreocupado de movimientos sin restricciones y libre comercio. La pandemia politizará los viajes, imaginaos, la pandemia politizará los viajes y la migración y afianzará un sesgo hacia la autosuficiencia. Es decir, todos intentamos que yo tengo que ser autosuficiente por lo que pueda suceder, ¿no? Y eso extrapolado a los gobiernos. Este bandazo introspectivo debilitará la recuperación, que ya veníamos arrastrando, y dejará la economía vulnerable y propagará la inestabilidad geopolítica. Imaginaos, esto en la época de la que estábamos hablando. Y luego llega una tercera fase. Esta es la portada de The Economist el 18 de junio de 2022. Y esta tercera fase ha entrado con la guerra de Ucrania. Y ellos mismos decían en otro artículo publicado, si hace 3 años el Economist utilizó el término globalization, ¿no?, para describir ese frágil estado de comercio internacional, ahora la espera ha terminado, ya que la pandemia y la guerra de Ucrania ha desencadenado una reinvención del capitalismo global, única en la generación, en las salas de junta y en los gobiernos. Es decir, es algo transversal que va a tocar tanto a nivel público como a nivel privado de las propias empresas, ¿no? Donde quiera que se mire, las cadenas de suministro se están transformando desde los 9 billones de dólares de inventarios almacenados como seguro para la escasez y la inflación, hasta la lucha por los trabajadores a medida que las empresas globales se trasladen a China y a Vietnam. Este nuevo tipo de globalización tiene que ver con la seguridad, pero no tiene que ver con la eficacia. Es decir, se prioriza hacer negocios con personas o con países en los que puedan confiar. En los países con un gobierno amigo, o sea, un gobierno amigo. Se podría caer en el proteccionismo, el gran gobierno y el empeoramiento de la inflación. Con todo ello, os digo que esto demuestra que no solamente no me invento las cosas, sino que creo que fueron muy visionarios a la hora de prever
lo que está pasando ahora. Digamos, ahora hemos entrado, por así decirlo, en otra cuarta etapa con esta guerra nueva que tenemos en Oriente Próximo o que ha estallado y que puede salpicarnos o no, esperemos que no. Yo he planteado este término, que yo sé que tiene mandaca, mi compañera me diciendo, tiene tela, marinera. Yo creo que tú me tienes mañana, sinceramente, porque yo soy de letras puras y me pregunto, habiendo en esta casa tanto macroeconomistas, a ver, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues te digo que hacemos así, seguro si que se habla de... No, yo no voy a hablar de cifra, vamos a hablar de esa ¡Qué susto! De esa introspección que todos hacemos o que parece que todos vamos a hacer y que lo estamos haciendo en un cambio de hábitos, o no. Y a eso me refiero. Es decir, yo estoy hablando de lo más grande a lo más pequeño. Y lo más pequeño al final es la economía local, lo que nosotros vivimos, lo que comemos, lo que vemos en nuestro ámbito. Entonces, ellos hablan de que bueno, cada vez va a ser más, que queremos comer más cosas de proximidad, que apostamos más por lo local, que eso ya apareció en la COVID, o por lo menos mucha gente lo descubrió en la COVID, pero yo no sé si realmente vosotros veis que esa tensión general pueda realmente redundar en el día a día de lo que en cada una de las áreas, tanto en turismo como en gastronomía como en hostelería, ¿no? No sé quién se atreve a cortar el melón. Venga, Luis. Bueno, buenas tardes. En el caso del turismo, no. O sea, cuando la gente se quedó con lo local, que fue con la COVID, fue porque no le quedaba otro remedio. O sea, sí ha servido un poco para redescubrir nuestro país, pero vuelvo a decir, porque no tenía otro remedio. Sí buscaba todo el mundo la casa rural con piscina en el verano del 2020, pero en cuanto hubo libertad a los países que abrieron un poquito la mano, como puede ser Costa Rica, como puede ser Egipto, la gente dijo, no, si me puedo ir a Costa Rica, mejor que irme a matar las cañas. O sea, se salió aquí en estampida. Y eso persiste hoy en día. O sea, aquí lo global, no. Aquí la gente todavía quiere seguir haciendo ese gran viaje, imponiendo esos destinos exóticos, esos destinos lejanos, que no los cercanos. Sí, como a lo mejor como una segunda opción, como esas segundas vacaciones, pero en el caso del turismo, para nada. Aquí, la globalización a tope. A tope. Y además que lo estamos sufriendo aquí en Málaga últimamente, además yo creo que ya con unos excesos preocupantes. Y no solo eso, sino que como además ha subido el combustible, nosotros con kilómetro cero antes hacemos varios viajes al año por España y ahora no los hacemos porque salen más caros que irte, coger un avión e irte, por ejemplo, al Piamonte, un fin de semana del Puente de Andalucía. Sale más barato que irte a La Mancha. No sé, en el caso de Javier, ¿cómo ve el fenómeno a la inversa? Porque, por ejemplo, yo el otro día estuve en el Mercado Central como compradora el sábado y salimos huyendo porque prácticamente el Mercado Central se ha convertido en un restaurante de restaurantes, haciendo la competencia también a los restaurantes. Y fui a mi carnicero del Mercado Central y vi que ya no vende carne, sino que vende platos preparados, y me dijo, es que es lo que me da de comer. Y eso es consecuencia de la cantidad de pisos turísticos que hay ahora mismo en alquiler en el centro, donde la gente no va a comer al restaurante, sino que va al mercado y compra, en algunos casos, productos más o menos, bueno, productos frescos, pero ya no es el producto fresco del mercado. Y tampoco sé muy bien de dónde viene esa pitaya o esa fruta exótica con la que se hace el zumo o se pone en el vasito, que lo que venden las fruterías, que hace poco vendían fruta bien de precio. Salido de la buena periodística. Claro, yo estaba preguntando a ti, yo estoy por sentarme. Yo creo Te voy a suscribir a que la globalización, yo creo que es algo que el desaparecer o que haya un cambio de paradigma, que es verdad que lo puede haber, pero no sé si es por la globalización o, por ejemplo, en la provincia de Málaga, si es verdad que ha habido movimientos políticos o estrategias políticas, como puede ser ahora Málaga, que lo habéis dicho antes, donde se va fomentando más el kilómetro cero. Pero obviamente, si lo hablamos desde el punto de vista de la hostelería, al final eso también supone un sobrecoste y supone también pues un sesgo a lo mejor
dentro de esa ciudad tan cosmopolita donde estamos también, a la hora de innovar en la cocina, de tener distintas hostelerías de distintas partes del mundo que al final salen aquí, claro, al final tienes que ir tirando de otros tipos de productos, no solamente de productos cercanos. Pero obviamente si hay un cambio de paradigma también, como decía, en cuanto al consumo de ese kilómetro cero, pero creo que va un poco también, o tiene un componente de moda y quizá eso, como te decía, ¿no? Aquí sobre todo en la provincia de Málaga también tenemos la fortuna de que somos una provincia de que el sector agroalimentario pues muy variado y se puede tener pues, bueno, como un sector amplio a la hora de consumir diferentes frutas, diferentes verduras, tenemos pescado, tenemos carne, es decir, dentro de eso somos ricos, pero hay otras zonas pues, que obviamente tendrán que tirar de distintas zonas porque no tienen la posibilidad de cultivar a lo mejor como pueda tener Málaga. Por tanto, creo que la parte de globalización, como tú decías, es una desaceleración, es la lentitud de la globalización, es otra cosa. Pero bueno, al final es verdad que estamos sumidos a eso, de la crisis de China con el tema de los coches. Al final eso es que por mucho que queramos cambiar y ya los coches, la subida de precios que tienen los coches, si encima lo hiciéramos aquí, pues se multiplicaría yo no sé por cuánto. Es decir, creo que los costes económicos a día de hoy no estamos para soportarlo el que termine la globalización. Creo que el mundo ahora mismo está como está y el consumir productos cercanos. Hablaba Esperanza con el tema de los viajes, que te puede salir incluso más caro un viaje cercano que un viaje fuera, pues con el tema de los productos exactamente igual. Es decir, un producto quizás más exclusivo, de una producción mucho más pequeña, pues te sale mucho más caro que quizás costarte lo de fuera. Es decir, eso al final en hostelería sería impensable que el volumen grande de esa hostelería solamente utilizara productos de cercanía. Entonces pensáis que los costes elevados, precisamente por las circunstancias que tú estabas comentando y la situación que tenemos, puede ser a la inversa, puede poner en peligro zonas turísticas más cercanas en pro de otras más lejanas, como bien comentaba la compañera, o como tú dices, no se puede sustentar una carta con cosas específicamente malagueñas porque X productos con producciones muy limitadas encarecen el precio. Sin embargo, si lo traemos desde fuera no es nada sostenible porque es mucho más económico. Y si tenemos menos dinero, no sé, yo vamos a cuentas un poco así a vuela pluma, ¿no? Puede ser entonces al revés, es decir, la falta de globalización puede poner en peligro, no sé, algo esa reflexión, el sistema productivo más pequeño. Lo que queráis. Vamos a ver, a mí un tema que me martillea muchísimo la cabeza es que la soberanía alimentaria a día de hoy se está convirtiendo en una cuestión que está al alcance de una, no me malentendáis, pero de una gente de quien se lo puede permitir, ¿vale? Quien se puede permitir elegir. Yo creo que la preocupación de un planeta que se tiene que enfrentar a alimentar a 10.000 millones de personas, la mayoría de ellas viviendo en ciudades, cuando en los mejores escenarios productivos, que son, por ejemplo, los de sitios que se han tenido que ver obligados a autoabastecerse como Cuba, donde se ha conseguido con una hectárea de terreno, o en China ya se han conseguido cosas muy, pero más o menos en los mejores escenarios con una hectárea de terreno y con la multiproducción agrícola ganadera se ha conseguido alimentar a 15 personas, 30 personas. Tú imagínate, por ejemplo, provincia de Málaga, ¿no? Somos en torno a 1.600.000 personas, tenemos 300.000 hectáreas en producción, de las cuales muchas son cultivos arborícolas, porque ojo que ahora mismo los terrenos de regadío se están empezando a cultivar almendras y pistachos porque son más rentables que otras cosas, o bien olivos en regadío, ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a comer nosotros lo que nosotros produzcamos? Preguntarle a Paco García, que ahora mismo está, por ejemplo, con su proyecto Calma, empezando a recuperar terrenos para que se pueda producir en agricultura tradicional y la gente se pueda quedar en el campo, pero eso es para un tipo de hostelería, como dice Javier, de un nivel alto y lo va a pagar gente de un nivel alto. Entonces,
la mayor parte de la gente puede aspirar, o en un mundo que aspire a que nos alimentemos bien, primero tendríamos que comer mucho menos y segundo tendríamos que encontrar un sistema que permitiera producir proteína y ácido omega 3 y vitaminas y de todo para muchísima más población. Entonces a mí me parece que al final el que yo pueda comer de temporada y de cercanía es en cierto modo es un privilegio, que a lo mejor yo me lo permito a costa de otras cosas, ¿no? Pero a mí me parece preocupante eso. Es decir, la globalización, que es el 99% de lo que consumimos viene de fuera, y además creo que hay un interés en que no sepamos de dónde viene lo que producimos, o sea, lo que consumimos. Incluso tú vas a la pescadería y si te pueden ocultar la etiqueta de procedencia, te la ocultan. La frutería, ¿de dónde viene? Tú miras los tomates, le das la vuelta a los garbanzos, Estados Unidos, China, Canadá, aunque sean legumbres, no sé, la antequerana, lo que tú quieras, ¿sabes? Entonces, todo es muy difícil, es un mundo de una producción muy global y aunque se ralentice, ahora mismo los modelos de producción no es fácil que se reviertan. Y en los viajes igual, perdón, que no quiero acaparar el micro. Bueno, sobre los viajes, cuando hablamos de buscar ese equilibrio calidad con precio, es complicado también. Como se decía, hay veces que un viaje cercano es más caro que uno lejano, pero también hay que tener en cuenta la calidad. Nosotros, por ejemplo, ahora lo que pretendemos es empezar por esa calidad y además empezar por lo que antes se terminaba dentro de un viaje, que era la gastronomía. Vamos a obviar el tema de los todos incluidos, de los buffets de cruceros y de todo esto que es una aberración. Entonces ahora nosotros cuando empezamos a diseñar un viaje lo empezamos por la gastronomía, es decir, ¿dónde viajamos? A esta zona de España o de Europa o del mundo. Y luego a partir de ahí, digo, si da tiempo ya vemos cosas, porque incluso dentro de lo que puede ser nuestro país, intentamos que se descubra de otra manera, como es en este caso a través de la gastronomía. Pero como bien se dice, hay cosas, o las cosas cuestan lo que valen, y cuando un viaje u otro tipo de productos se quiere dar calidad, esa calidad hay que pagarla. Y como os decía, no es lo mismo un aguacate de Málaga que un aguacate de Costa Rica, que tiene más calidad, que es el nacional, que dices que es una paradoja que lo más cercano sea más caro, pero es que también es mejor. Entonces aquí ya tenemos que elegir entre lo que es la calidad mejor o la calidad peor, el buen servicio o el mal servicio. Yo lo que quería decir, a colación de lo que decía Laura al principio, cuando que podía cambiar el tema del turista, ¿no? De que vinieran menos turistas. Yo es que creo que al final también es una forma de la búsqueda de planes estratégicos que se puedan tener en Málaga en cuanto a qué tipo de turista queremos. Lo hemos estado viendo al final, las habitaciones de los hoteles hablaban de un porcentaje de subida bastante grande, en la hostelería también, ¿verdad? Que ha subido todo, eso al final se nota. Aún así, verdad que seguimos siendo un destino barato, entre comillas, si nos comparamos con grandes capitales o con otros destinos al nivel que pueda estar Málaga. Dicho esto, creo que la competencia de Málaga no tiene que estar con destinos baratos o una comparación de destinos baratos, creo que al final esa parte es importante. La parte de utilizar el producto local y ser prescriptor de nuestros propios productos, creo que también es buena. Además, decía que es una parte de moda, es una parte que también la sostenibilidad, creo que cada vez estamos más concienciados en ello, y eso al final, poco a poco, pues también se va viendo, pero también es un signo de identidad de cuando vienes de fuera y tú vas o cuando tú sales de aquí de Málaga, vas a cualquier sitio, tú quieres probar cosas verdaderamente autóctonas de donde vas, ¿no? Yo creo que eso es verdad que también es más consciente en el turista, pero sí es verdad que lógicamente el cambio de modelo que se pueda tener con este tipo de productos y una subida de precios va también destinado a un público más de calidad y no ver el volumen, sino ver verdaderamente qué tipo de público es el que queremos atraer aquí, y eso obviamente pues, necesita también un sobrecoste, que muchas veces hablamos de que, hombre, es que esto es Málaga, es que quizás no todo el malagueño, a lo mejor lo que digo políticamente es incorrecto, pero que no todo el malagueño puede ir, por ejemplo, lo que hemos visto ahora, y hablo de Trocadero, como hablo de distintos establecimientos que creo que le pueden dar un salto de calidad, ya
no solamente gastronómico, sino de lo que se ha montado a una ciudad donde el malagueño pues quizá no cueste más ir. Aquí obviamente no hay todo fines de semana, ir a una vez al año, el que pueda o el que no pueda, pero creo que también hay que tener una oferta gastronómica para todos los públicos, y obviamente si queremos tener un turismo de calidad pues necesitamos tener una hostelería también a esos niveles desde el punto de vista económico. Yo tenía por aquí anotado un tema que ya ha tocado Esperanza, que es, bueno, en la segunda portada del COVID, la de Economist, hablaba de el peligroso, o sea, el señuelo de lo que es atractivo o la atracción que tiene la autosuficiencia. Entonces, efectivamente, no estamos preparados para revertir, tú decías antes, revertir la cadena de producción. Eso es muy complicado, Eso es muy complicado, a día de hoy es imposible. Tampoco tengo claro si pensáis que eso puede ser el futuro o no. Porque yo cada vez escucho más, el futuro es volver a lo tradicional, a lo antiguo, que tal, la gente quiere espacio, la gente quiere ¿no? tocar tierra, que, ¿no? Incluso de la forma de comprar las casas o diseñar las casas, ¿no? Con espacio al aire libre. No sé qué pensáis. No digo que esto se esté sucediendo, es lo que es revertir porque eso es inviable, pero no sé si podría ser un futuro una planificación reestructurar la cadena de consumo para poner en valor más lo local que lo global. No sé si eso parece un sueño o no, una maldición. No, que queráis, no sé, algo. Bueno, a ver, yo te dije antes que yo no era de económicas, yo estudié filología clásica. En el siglo I después de Cristo, Roma tenía 1 millón de habitantes y el Imperio Romano era global, es decir, las vajillas en las que comía el duralés del Imperio Romano se fabricaba en un sitio determinado, el aceite de oliva venía de la Bética, el vino se hacía no sé dónde y se distribuía en todo el imperio. Luego se pasa a la Edad Media y asombrosamente no se sabe cómo todo vuelve, es decir, no sabemos lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar, pero quién sabe, ¿no? Aquello del planeta de los simios, de repente la estatua de la libertad enterrada, no tengo ni idea de qué va a pasar. Lo que sí tengo idea o sí pienso es que deberíamos contemplar, primero en cuanto al modelo de turismo, deberíamos saber si queremos ir a Pitos o a Reyes. Lo que creo que no se puede es ser Magaluf y Mónaco, todo no se puede. Luego creo que la provincia de Málaga, que tiene la ventaja de estar muy bien comunicada, de tener muy cerca el campo y la costa, y podría plantearse un complemento. Y creo que además la producción agroalimentaria es diversificación de la economía y es fijación de la población rural, y entonces tiene el añadido de que aumenta los atractivos turísticos, ayuda a romper la estacionalidad, multiplica las razones por las que un turista puede venir a la provincia. Es decir, yo creo que sí merece la pena y por supuesto te da singularidad, eso Luis lo acaba de decir. Por supuesto que hay que apostar por un modelo de turismo de calidad que te invite a ir a un sitio para descubrir cosas diferentes, porque en cuanto a turismo de sol y playa, no es ya que nosotros no podamos competir, es que, oye, que este verano ya nosotros hemos reservado muchas cenas para el grupo y hemos pedido que nos pongan dentro, porque fuera no se podía estar, porque hacía mucho calor. Entonces, el clima está cambiando, las cosas cambian muy deprisa. La pandemia yo creo que nos ha demostrado que el mundo no se queda quieto y que no somos tan poderosos como nos creemos. Entonces, yo simplemente pienso que sin ser catastrofistas tenemos que contemplar distintas opciones y que tratar de armarnos como destino y tener la mayor calidad y armas posibles. Entonces, en ese sentido, yo creo que Sabor a Málaga ha sido una grandísima idea que nos están copiando en todas partes, porque da valor a la producción agroalimentaria y al destino. Exactamente, y al destino. Bueno, a relación con lo que dice también Arantxi, se está comentando. Claro, es que oyes a las instituciones turísticas, y hablo de aquí de Málaga, Costa del Sol, diciendo que hay que apostar por ese turismo de calidad, que hay que apostar por otros segmentos de turismo, que hay que apostar por el interior, y luego se vanaglorian de que se rompe el récord de turistas que han venido ¿a dónde? A la playa. Y eso es una verdadera pena. Y luego también quiero decir que una de las cosas
malas, que trae muchas buenas, pero otras malas, que ha tenido también esta globalización o este COVID y todo, ha sido Internet. O sea, ahora mismo Internet es el enemigo de lo local, porque todo el mundo puede comprar cualquier artículo en cualquier parte del mundo que se lo traen a casa. Hablando un poco y rompiendo un poco la lanza con el turismo, con las agencias de viajes, ahora todo el mundo con un teléfono en la mano se cree un agente de viajes. Todo el mundo se cree que Booking da los precios más baratos en hotel. Falso. Todo el mundo se cree que con Ryanair al final vas a volar más barato y cuando acabas del proceso resulta que te ha costado más que un business de Iberia. Está trayendo Internet muchas falsedades también, y ya no, si nos metemos a hablar de los influencers y de todo esto, y que te dicen, no, es que he descubierto este restaurante en este sitio secreto y ya, olvídate, porque ya durante todo el año ya es imposible conseguir mesas. Y no es calidad, porque es, yo cuando gano dinero, gano cuando he hecho mi trabajo, después de haberlo hecho. Ellos lo están ganando antes, a ellos les da lo mismo, les paga el restaurante, les paga quien sea, y el resto se aprovechan de toda esa influencia que tienen, de ahí el nombre, y todos como borregos ahí, como está pasando pues con otros destinos turísticos, como puede ser aquí, como puede ser en Barcelona, como puede ser en Palma, como puede ser en Venecia, o como puede ser en Atenas, que tienen que poner coto ya. O sea, imaginaros aquí lo que sería en la Plaza de la Marina por unos tornos y que dice, oiga, usted quiere entrar en Málaga, págueme 2 euros. Pues eso está pasando en Venecia. Y eso se tiene que poner un poquito de orden en todo este desmadre. O sea, es muy complicado, pero al final se va a tener que regular de alguna manera, porque además lo dijo el otro día una periodista en televisión, dice, es que hay que olvidarse ya, no podemos estar viajando continuamente a todas partes y con precios baratos. Eso hay que quitarse ya esa idea de la cabeza. Voy a opinar. No, bueno, yo creo que no debemos avergonzarnos de que haya muchos turistas que vengan a la playa de Málaga. Es que hemos vivido de la playa de Málaga toda la vida. Parece que ahora todo el mundo tenemos que ir al museo y tal. Yo creo que Málaga tiene una oferta complementaria que es digna de admirar. ¿Que es mejorable? Muchísimo. Y yo creo que eso es lo bueno. Es decir, que el crecimiento que ha tenido Málaga en los últimos 20 años, que no la conocemos ninguno, creo que es digno de admirar. Como digo, que se puede mejorar, que hay cosas mejorables, que hay cosas que hay que buscar el equilibrio, indudablemente. Pero yo siempre tengo un lema, sobre todo en los restaurantes, a mí los cambios con clientes. Cuando tú tienes turistas es mucho más fácil hacer el cambio y redireccionar hacia donde quieres tu política turística. Si no tienes clientes, el cambio o la estrategia que vayas a hacer a desesperado. Por tanto, creo que no tenemos que tirarnos piedras contra nosotros mismos. Muchas veces somos los más críticos nosotros de donde estamos. Yo creo que eso no nos beneficia. Hay que ser críticos constructivos, pero por ejemplo yo creo que el turista que viene a la playa, obviamente habrá de todo. Ahora que hay 4 majaras, perdonadme la expresión, que al final tenemos un problema de que la comunicación a día de hoy, de que el móvil, como tú decías, pues está muy bien para ciertas cosas y para otras cosas pues te puede perjudicar. Y eso, pues, desgraciadamente, lo viven no solamente Málaga, sino todos los destinos del mundo. Y en cuanto a, por ejemplo, a la compra, yo sí soy que la globalización es positiva. Es decir, ¿por qué? Porque nos hace aprender de cosas que vemos en otros sitios y que la podemos trasladar aquí, que hay ciertas plantaciones o hay el sector agroalimentario aprende mucho de otros países que al final lo trae aquí y además tenemos un clima donde se puede adaptar. Yo creo que eso es positivo. Incluso la compra por internet también es positiva. Hay muchas personas en el resto del mundo que compran vino de Málaga y va a Estados Unidos, va a China, va a cualquier sitio. Es decir, creo que no tenemos que tirarnos piedras, sino simplemente tenemos que hacer estrategia o política del buen uso de esas armas o esas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y creo que eso nos hará obviamente enriquecernos mucho. Yo soy partidario de que el pensamiento de Málaga a nivel turístico tiene que ser provincial. Incluso Málaga capital tiene que pensar en áreas metropolitanas. Falta mucha infraestructura, tenemos problemas de vivienda para jóvenes y no tan jóvenes que quieren vivir aquí o que quieren trabajar aquí. Eso al final es infraestructura, hay posibilidad de repoblación de pueblos cercanos donde con un tren de cercanía eso se puede regular. Bueno, pues yo creo que ahí es donde las políticas o los políticos tienen que ir desarrollando un poco cuáles son las estrategias que necesita Málaga, y obviamente creo que la globalización es positiva y creo que el kilómetro cero y el enriquecernos al más cercano pues también es positivo, y tenemos que ser prescriptores de nuestra tierra y ser constructivos con la evolución que pueda tener
la propia Málaga, y al final creo que todos ahí pues, se nos da poner un talento a ver. Sobre todo que es irreversible, vamos, que no creo yo que a día de hoy pueda decir no vamos a usar esta herramienta porque la tenemos, no igual que la inteligencia artificial, pues la tenemos, ya veremos qué pasa con ella. Eso ahora es muy interesante. No, pero es verdad que ahora se habla mucho de la inteligencia artificial en muchos parámetros. De hecho, el otro día hice una reunión de Funko, un cliente que tengo fuera de Málaga, y de repente salta un mensaje que dice: ¿acepta usted que la inteligencia artificial haga un resumen de esta reunión? Digo, no, perdona. Excuse me. ¿En qué momento he dado yo permiso para ver? Porque además, cuando empiezan una reunión, lo primero que se dice es un chacarrillo, que no tiene, que está fuera de contexto, y dijimos las tres, bueno, menos mal que hemos hablado de tiempo, porque creo que esto ya está siendo grabado y que en realidad el aviso es un poco en plan, que te estoy grabando, ¿sabes? No te estoy pidiendo permiso. Bueno, veo que hay disparidad, tú apuntas a otra opción, o sea que podría ser una opción, no revertir, sino por lo menos un complemento, ¿no? Tú hablabas de un complemento, no tanto de... Ellos hablan, ¿no? En Economist, que yo tampoco soy economista porque también soy periodista y la gente de letras nos da grima los números. A mí por lo menos me da, o sea, grima en el sentido de que, bueno, más allá de mi economía familiar, pues como de mi empresa como soy autónoma, poco más, ¿no? Pero sí es verdad que al final uno va notando cambios en el sistema, va notando cambios en la sociedad. De lo que se está comentando, no sé vosotros cómo lo estáis viendo. No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario. Si consideráis realmente que esa autosuficiencia de la que se hablaba puede ser algo positivo, aunque sea a pequeña escala, porque claro, nadie va a dejar de comprar. O sea, al final el pescado no vas a tener tu propio... Vaya a pescar tu pescado, tú tienes que ir a la pescadería, pero a lo mejor dices, bueno, pues yo tengo un huerto y con lo que tengo me apaño y cuatro cositas más. O no, considero que yo tengo que viajar primero fuera y después quedarme, ¿no? Y conocer mi ciudad más adelante, porque cuando sea más mayor voy a tener menos ganas de salir, ¿no? Hay gente que lo hace a la inversa. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Bueno, yo puedo hacer un comentario. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría saber en realidad, a lo que estamos hablando del tema de la... Lo que estamos hablando de la globalización, ¿no? Si realmente, por ejemplo, aquí se han hecho plantaciones de aguacate y de otros productos que no son autóctonos y que a lo mejor sería más rentable tener cosas autóctonas que no necesitan tanto regadío ni tanta aire. Pero yo quiero saber si en realidad a mí un aguacate de aquí de Málaga no me cuesta más caro que si lo comprara en Nueva York, por ejemplo. Que si realmente nosotros se queda algo aquí o se va todo y nosotros estamos comprando lo de Chile o lo de por ahí y ¿sabes? Perdón que el otro día estuve en un congreso en Logroño y David Chamorro, yo creo que algunos lo conocéis, que es una de las mentes, vamos, el inventor del plancton marino y la miel marina, bueno, que trabajaba en Ángel León, que en la pandemia reorganizó su vida y montó Food Idea Lab, que es un laboratorio de ideas para muchas empresas. Entonces él exponía los casos y dice, bueno, yo trabajo igual con marcas multinacionales que pequeñas empresas. Me sorprendió que a pequeñas empresas también lo contrataran, digo, porque yo este tío, con el caché que tiene, dice, me vino un chaval, al hilo de lo que usted ha preguntado, me vino un chaval que cogía trufas. Y yo pensé, este tío está forrado, porque las trufas, no sé cuánto está la trufa, no sé si alguien conoce el precio de la trufa. Depende. No va a cambiar la cotización cada semana. Sí, por eso, pero más o menos el promedio de cuánto puede estar. La negra 300 euros el kilo, la blanca hasta 3.000, 6.000, ahí 8.000. Bueno, pues claro, él pensaba que, y nada más lejos, el muchacho quería quedarse en su pueblo, de ahí un poco lo que habéis comentado antes, quería quedarse en su pueblo, y él y un amigo suyo, y su perro con el que cogía las trufas, ¿no? Entonces él no entendía, dice, mira, yo lo que quiero es vivir de esto y quedarme en mi pueblo, no tener que ir a la ciudad. Y no entendía, David Chamorro, el cocinero, no entendía cómo es posible que cogiendo él una cosa tan carísima, tan cotizada, no tuviera capacidad económica para subsistir. Entonces lo que hicieron, le pusieron un GPS a las cajas de las trufas. Las cajas de las trufas vinieron, o sea, de España se fueron a Francia, de Francia creo que fueron a Marruecos, de Marruecos volvieron y luego acabaron otra vez en España. O sea, había como cuatro intermediarios
que efectivamente sobreexplotaban el precio. Él, bueno, pues tuvo una orientación. Entonces venimos a lo mismo. Hay veces que no sabemos dónde vienen las cosas y tampoco sabemos lo que viaja. Y ya no solo de sostenibilidad, sino sostenibilidad económica. No sé qué opináis de esto. A mí me pareció muy interesante la exposición que tuvo. Yo he visto en Escocia coger salmón y enviarlo a Sudamérica para filetearlo y que vuelvan, pero lo hacen porque es más barato que filetearlo en Escocia. No se trata tanto de eso. Se trata de que en Málaga no hay agua para regar tanto aguacate y tanto mango y ahora mismo se está empezando a ver. Cuando yo empecé a trabajar en el año 96, recuerdo que había sequía y el conflicto era que el único pantano que tenía agua era la Viñuela y la gente de la Sarquía no quería que se llevaran el agua de la Viñuela para Málaga. Y pues no sé, 30 años después, el problema es que el primer pantano que se ha quedado sin agua en la provincia ha sido la Viñuela. ¿Por qué? Pues porque ha desaparecido muchísimos viñedos para plantar mango y aguacate. Aparte del valor que tenía ese viñedo, porque no hay tierra de vinos pobres, no existe tierra de vinos pobres. Entonces, bueno, en el campo en realidad se siembra lo que se tiene que sembrar en cada momento y lo que da valor en lo que da riqueza en cada momento. Pero, por supuesto, aquí aguacate hay durante 3 meses al año y cuando no hay aquí se traen de otro lado. Lo que no te está diciendo la empresa de turno que está radicada aquí, que tiene su sede social aquí, es en qué época del año te está vendiendo aguacates que vienen no solamente, o sea, que vienen de un montón de sitios, ¿vale? Cuando están más baratos y los compras en cajas así que no vienen muy bien puestecitos, son de aquí. Eso me lo dice mi frutero siempre, dice, cuando están así en el pañil, eso es que es de aquí. Hablabais de los coches, me refiero a nivel de hostelería. Y ella apuntaba que al final la parte local va a quedar, los productos más locales, de cierto nivel, porque por ejemplo los vinos de Málaga son de un valor maravilloso, pero también son más caros que otros porque la producción... Al consumo, pero al consumo, al consumidor final. La realidad es que el consumidor final va a lineal del supermercado y se puede llevar una botella de tinto, eso es lo que la gente piensa. Luego podemos hablar de otros matices que si quiero hablar. Vale 2 euros la botella y tú vas a un tinto malagueño maravilloso y te cuesta más. Entonces, el consumidor que no le da valor a lo mejor a la cadena de producción y a cómo se está produciendo, considera, oye, pues yo que no entiendo, me llevo el barato. Es que somos así de muchas veces de básicos. Luego podemos más. Yo consumo lo que consumo. Hombre, a ver. Yo no compro vino. ¿Cuánto vale una botella de José Pariente? Rueda. Es que estamos hablando de cosas diferentes. Sí, pero yo estoy hablando de No, es que estamos hablando de cosas diferentes. Es que estamos hablando de cosechas mecanizadas, es que estamos hablando de vinos hechos con productos químicos, es que estamos hablando de cosas muy diferentes. Estamos hablando de que el mayor viñedo de la provincia de Málaga tiene 35 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas de viñedo tienes en La Mancha? A mí no me tiene que convencer, yo no sé. Esta es la carta malacitana. Es que no... Yo estoy hablando de que el consumidor final, cuando va, que no entiende lo que... Pero para eso estamos nosotros, para lo que te estoy diciendo que explique... Por eso estamos aquí para explicar que a ver, que un vino de la Sarquía, por ejemplo, existe una categoría, un sello, que son los, digamos, ¿cómo se llama? Viticultura heroica. Eso se paga, eso es un sello que se paga. Los gallegos lo pagan y aquí no lo pagamos. Ese sello hace que el precio de la uva también se pague más en origen y que el precio final del vino suba. Un vino gallego de viticultura heroica vale más caro que un vino de la Sarquía, perdona Laura, es lo que te quería decir. Un vino de un blanco muy digno, por ejemplo de Montilla Moriles, puede estar, de los vinos tranquilos modernos de ahora, pues puede estar en precio final 3 euros y pico, que es más o menos, o sea, siendo un vino de superior calidad a un Rueda que han tenido todos los problemas del mundo, de estos baratos, pues está más o menos primo hermano. Entonces, a ver, es que estamos hablando de cosas muy diferentes. Una miel de supermercado que está adulterada, que viene de China, que no sé qué, que no sé cuánto,
vale más barata, pero no mucho más barata que una miel artesana. Entonces nosotros no podemos decir que los vinos de Málaga son caros. Perdona que creía, o sea, tú me estás hablando del consumidor que llega y tal. Yo consumo la miel Sí. que no es de supermercado, el vino Vale, de vale. Málaga. Y Bueno, pues yo creo que sobre eso hay mucho. A mí mi hermano vive en un pueblo de Ávila y allí los vinos de la zona se copean y el vino más bueno vale 5 euros la copa y el vino más malo no está. Punto. Está aquí en Málaga. Te lo venden aquí en Málaga y no te lo venden tampoco al precio que vale porque la botella en macro vale 1,80 y a ti te están vendiendo la copa por 2 euros mínimo, o sea que ahí tiene algo que decir. no, Javier tiene, cuando tenía restaurante tenía vino bueno y de Málaga. No, me refiero Como he a, dicho. no, me refiero a los precios de la copa. Yo creo que al final, obviamente, no todo el cliente que va a consumir vino tiene una formación como para consumir distintos tipos de vino. Al final lo que estamos hablando es que la globalización es lo que te permite que pues, tener vinos de muchísimas zonas que al final, pues para todos los públicos, sean mejores, sean peores, y al final, bueno, los poderes adquisitivos de cada uno pues permitirá pues tener un vino mejor, un vino peor. Está claro que esta parte de los vinos, que lo hemos hablado además mucho, lo que se necesita es mucha formación. Yo he dicho al principio que al final tenemos que ser los principales prescriptores de lo que aportamos o damos en nuestro establecimiento. Para eso es básico la formación, es básica esa colaboración público-privada, como hemos estado hablando, con la parte de Sabor a Málaga, la conexión también con las bodegas y la hostelería, y es verdad que al final, no siendo del mismo nivel, pero tienes más capacidad para poner un Rioja a unos precios mucho más bajos que un vino de Málaga. Eso es lógico, y eso lo vemos en cualquier carta, incluso para copiarlo. Pues claro, al final estamos hablando que ese restaurante que aquí al final el que contacta con ese cliente final, pues al final tiene que mirar su cuenta de resultados. Por eso al final esa variedad dentro de las cartas es básica tenerlo. Yo siempre digo, particularmente yo en un negocio mío nunca pondría solamente vinos de Málaga. Creo que empequeñecemos incluso, en mi opinión particular, empequeñecemos nuestro propio restaurante. Hay que tener vinos de Málaga, vinos buenos de Málaga y sobre todo tener a alguien que le explique al consumidor final qué es lo que se va a tomar y por qué el precio que tiene ese vino de Málaga. Eso es básico, pero creo que no tenemos que ser o segmentar y design en esa forma de vender dentro de la hostelería. Tenemos que tener un abanico amplio, entre otras cosas porque somos una ciudad muy cosmopolita a la cual viene mucha gente, pero sí tenemos que ser prescriptores a través de formación dentro de nuestro establecimiento. Por lo menos creo que esa es la política con la que yo Lo que tú practicas, ¿no? Bueno, yo un poco, aquí estoy un poquito al margen, porque al ser una empresa de servidor distinto, sí, bueno, Javier me va a odiar, pero bueno, yo ahí también un poquito le quiero decir que, no, vamos a ver, que tienes mucha razón, pero que también yo creo que haría falta vender más el vino de Málaga. Cuando alguien te pida un vino, porque cuando van turistas a hacer una visita a una bodega de Málaga, acaban comprando el vino de Málaga. Porque lo están viendo y se lo están mostrando. Si no se lo muestran en un establecimiento hostelero, no lo pedirán. Entonces yo creo que habría que dar esa prioridad a ese producto. Es decir, oiga, y un vino, a ver, aquí tiene un vino de Málaga. No, es que quiero Rioja. Vale, pues si quiere Rioja, yo le sirvo Rioja. Pero ¿ha probado el vino de Málaga? Yo tengo un caso de un amigo mío que vino no hace mucho, que su familia materna es del País Vasco y muy relacionada con el Rioja, y le di a probar un vino de Málaga y acabamos bebiéndonos 3 botellas. Dice, está buenísimo. Pues haría falta un poquito eso, vendernos mejor y puntualizar un poco lo de antes. Yo no digo que se prohíba el sol y playa ni la globalización ni eso, lo que digo es que las administraciones deberían de cumplir lo que prometen, decir, eso ya está muy promovido, se conoce mucho, hay que promover las otras zonas. No digo que por supuesto se eliminen y se regulen más, o sea que en eso estamos de acuerdo, pero que hace falta acudir o que se promueva lo que sí realmente necesita ayuda, que es ese interior. Pasamos de la crisis del vino. A ver, ya para finalizar, pues no sé si tenéis alguna pregunta o algo que comentar, ¿estáis ahí con...? ¿Sí? Estupendo. Yo una de las cosas que me preocupa, estoy totalmente de acuerdo con lo que
pero yo también veo más el cambio de paradigma en qué nos van a redirigir, en qué tipo de consumo de productos. Me explico. Durante la pandemia yo me dedicaba a leer muchísimo y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que Bill Gates está comprando muchísimo territorio y muchas tierras para poder producir en ellas, ¿no? Y eso ya me llamó la atención. Pero lo que más me llamó la atención fue en que se pretende un cambio de consumo en productos como el cambio en el consumo de proteínas. O sea, si me explico, por poner un ejemplo. En vez de consumir la proteína como la estamos consumiendo actualmente, pues consumirla a través, por ejemplo, de saltamonte o de gusano. De hecho, ya en España ya hay precisamente una granja de saltamonte. Eso que ahora parece una paradoja o parece más bien un chiste, pero a mí realmente me preocupa. Porque ahora que es un chiste, no sé, dentro de 10 años si va a ser una realidad. Y si van en ese cambio, ¿cómo no lo van a justificar? ¿O cómo lo van a introducir? ¿O cómo van a hacer ese cambio de paradigma que se pretende? Y por lo menos hay que corona. Algo hay ahí que corona a ese futuro cambio, ¿no? Eso me preocupa. Perdona, ya que está aquí, para que no se tenga que llevar el micro, respecto al consumo de vino de origen de Málaga, lo que yo creo que es un error para la hostelería es que si yo me quiero tomar una copa de un vino de la bodega de excelencia, no me la puedo tomar, yo lo tomo una botella porque no me sirve en una copa. Entonces, a ver si por favor nos permiten tomar solo una copa, ¿no? de vino de Málaga. Yo creo que ya cada vez hay más sitios, Pepe, que sí te permiten cooperar y que tienen sistemas como el Coravin y vamos, que lo hay cada vez más. Después te pido una lista. Después te la doy. Y luego, Isabel, la Unión Europea aprobó ya hace unos meses, a principios de este año, que la Unión Europea es muy dura para aprobar nuevos alimentos. Introdujo ya 3 tipos de insectos como alimentos en la Unión. Por supuesto, por razones culturales es muy difícil. Yo tengo un cuñado que le gusta invertir en bolsa y dice, pues yo voy a invertir en insectos, porque nosotros dentro de poco, en vez de gambas, vamos, no es verdad, yo no lo creo. Pero en barritas de proteína, etcétera, si tú eres consumidora, no tengo, o los que seáis consumidores, ya los estáis comiendo. Y en galletas y en historias de esas, sí, en los panes altos en proteínas, porque se hacen harinas, el gusano en concreto tiene un sabor a nueces bastante agradable, etcétera, etcétera. ¿Cómo se introducen este tipo de alimentos? Pues como se han introducido siempre los alimentos nuevos. ¿Qué es lo primero que intentamos hacer los europeos cuando cogimos patatas? Pues pan. Intentamos hacer harina y hacer pan. Siempre los alimentos nuevos se suelen introducir en una cultura que los desconoce, asimilándolos a cosas que conocemos. Por eso, por ejemplo, Ángel León hizo un acuerdo con Pescanova, muy criticado, pero que desde mi punto de vista está bien. Es decir, lo que él hizo fue para tratar de que los descartes de pescado no terminen convirtiéndose en harina de pescado para alimentar a pescados de piscifactoría, fue decir, vamos a transformarlos, por ejemplo, en pasta de pescado, en fiambre de pescado, etc. Bueno, pues la nueva proteína va mucho por ahí, y más miedo me da a mí, o más desconfianza me da todavía todo este rollo vegano de las hamburguesas de soja y de proteína de guisante, porque al final son enormes extensiones de monocultivo que se llevan muchísima agua, que son ultraprocesados con cantidades ingentes de aditivos, para al final, oye, si quieres ser vegano, comete un potaje de acelgas, que es súper completo, le echas un poquito de arroz y ya has comido, ¿sabes? Pero no, porque al final queremos ser veganos, pero no queremos renunciar a lo que comen los demás, ¿no? Entonces, va por ahí el tema, y probablemente a Ferran Adrià, cuando le preguntaron cómo va a ser la alimentación del futuro, pues él dijo a la carta. ¿Qué significa la carta? Pues que a lo mejor si a ti no te gusta mucho comer, tú vas a terminar comiendo la barrita
que te da todos los nutrientes que necesitas y donde habrá proteína de insecto o de lo que sea, yo voy a comer el potaje de acelgas con no sé qué, el otro va a comer otra cosa. Y por ahí van los tiros. Ah, pues no lo sabía. Sí, y están ya autorizados, y te digo que la Unión Europea es la más estricta de todas las administraciones a la hora de admitir alimentos nuevos en el código, codificado luego como no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo que ha comentado ella es verdad que Bill Gates, ahora mismo la persona que más terreno de cultivo tiene en Estados Unidos es Bill Gates. Y los bancos desde hace ya, y los fondos de inversión, hace ya años que han dejado el ladrillo de construcción y se dedican a comprar tierras de cultivo, porque saben que el agua y la tierra de cultivo va a ser el futuro, por la escasez que haya, no sé si lo veremos, espero que no, pero eso será una realidad. Y Amancio Ortega. Efectivamente, o sea, las grandes fortunas están comprando terreno de cultivo. Ojo, y nosotros con maceta los balcones. Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Bueno, yo quiero terminar ya porque son las 8 menos 10, nos vamos a tomar ahora un vinito maravilloso y un queso maravilloso que no sé si me lo va a presentar alguien o yo digo, yo lanzo. Quiero dar las gracias por haber venido, por meter en este embrollo de este término tan raro. Pero bueno, me parecía interesante partir de ahí, de ese término, para hablar de muchas cosas que creo que son importantes, por lo menos yo lo que importante, que es eso, cómo estamos comiendo, por qué, a dónde vamos, ¿no? Y la importancia del turismo, la hostelería y la gastronomía. Así es que Luis, Esperanza y Javier, muchísimas gracias, un fuerte aplauso por favor.